la peor pandemia no es el coronavirus. Muchas personas, al ver la llegada de este virus, quedaron aterrorizadas, preocupadas y atemorizadas por la crueldad de este asesino, que está matando sin discriminación y sin compasión a las personas de todo el mundo, que no discrimina raza, edad, color, religión ni ninguna clase social. Llegando a la conclusión para muchos que este coronavirus es la peor pandemia que existió hasta el día de hoy. Pero muchas personas no se dan cuenta que hay un virus peor, que también es una pandemia, y que este virus no apareció en diciembre de 2020, ni tampoco se percató la OMS. Este virus ya viene matando más de 6.000 años, desde la primera pareja creada y que hasta el día de hoy sigue expandiéndose y sigue matando a muchos sin que ellos se den cuenta. Y muchos que aún conociéndolo no le toman la importancia que merece. Un virus que es cruel, que infecta, que daña, que mata, que termina con la vida de cada persona, que no distingue raza, ni edad, ni color, ni distingue la clase social de cada persona. Su nombre no es coronavirus. El nombre de esta pandemia, el nombre de este virus es pecado. En este estudio quisiera hacer un contraste con el coronavirus y el pecado, para que podamos asimilar más y el lector pueda comprender más lo terrible de este virus. Guiados por el Espíritu Santo, quien revela y muestra el estado del hombre y lo vuelca al arrepentimiento. También quisiera mostrarte y que tú mismo analices terminando este estudio lo terrible de este virus y el alcance de su maldad. Para eso estudiaremos 5 puntos acerca de esto. Número 1, su definición. Número 2, su origen. Número 3, el peligro de su extensión. Número 4, las consecuencias de este virus. Y número 5, la cura y su exterminio. Empecemos con el número 1. Su definición. La palabra pecado viene del griego amartía, que significa erra en el blanco, desviarse del propósito o apartarse de lo correcto. Para una definición más acertada, estudiando ya el panorama de la Biblia acerca de este punto, diríamos que el pecado es la culpa, la desobediencia, la iniquidad, la ofensa y la transgresión a la ley y la voluntad de Dios. Es decir, que el pecado es contra Dios. Una persona o un pueblo que peca, la maldad de esa persona o pueblo es contra Dios. Recordemos que en el Génesis había una ciudad llamada Sodoma y Gomorra, cuyos habitantes eran de corazones malvados y no cesaban de pecar ni de hacer maldad. Tanta era la maldad de esta gente que se deleitaban en hacer maldad. Pero el texto nos dice claramente que el que peca y hace maldad está contra Dios. Génesis 13:13. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. La versión NBI nos dice, los habitantes de Sodoma eran malvados y cometían muy graves pecados contra el Señor. Claramente este texto nos muestra que el pecado es contra Dios. Ahora, si una persona vive practicando el pecado, esa persona está contra Dios, por lo tanto es enemigo de Dios.
Esto ya de hecho es increíble porque no estamos hablando de enemistad contra un hombre, por más importante que éste sea, como un presidente, un alcalde o un gobernador, sino que estamos hablando que está contra el Creador, amo y Señor de todo el universo, que es Dios. En este punto le llamo a la reflexión. Si aún usted vive en pecado, tome en cuenta esto, que está luchando y está en contra de Dios mismo. Le pregunto y medite en esta pregunta. ¿Quién puede ser enemigo de Dios y salir victorioso? Segundo, su origen. Si seguimos con el contraste entre el pecado y el coronavirus, sabemos por las informaciones que el coronavirus tuvo su origen en el continente asiático y que desde ahí su propagación hasta el día de hoy, a la fecha en la que estamos, diríamos que desde su origen habrían pasado más de 2 años. Tal vez usted, viendo y recordando esto, quedó o quedará sorprendido, pero la realidad es que en comparación al virus del pecado, este dato es muy corto, porque el pecado tiene un origen mucho más antiguo. Muchos dirían que el origen del pecado se dio en el huerto del Edén contra la primera pareja creada por Dios. Aunque no negamos que ahí fue un inicio para la pecaminosidad del ser humano y de toda su descendencia, no fue el origen del pecado. Porque si diríamos que el origen del pecado fue con Adán y Eva, estaríamos afirmando que Dios creó seres pecadores y eso va contra el carácter y los atributos de Dios. Entonces, ¿cuál es su origen? Según el libro del profeta Ezequiel, vemos que fue Lucifer, fue quien introdujo el pecado en el universo. Ezequiel 28, 15 al 18. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. No había pecado antes que Lucifer pecara y se convirtiera en Satanás. Satanás, que quiere decir enemigo, adversario. En el verso 15 vemos claramente que en él se halló maldad. En otra versión nos dice que en él apareció la maldad. Tu conducta fue perfecta desde el día en que fuiste creado, hasta que apareció en ti la maldad. Su pecado, el primero en el universo, fue cuando eligió su voluntad por encima de la voluntad de Dios, deseando ser igual a Dios. Es impresionante ver que las criaturas nos dan un claro panorama del origen del pecado, que empieza con un ser y que ya lleva mucho tiempo operando en el universo. El apóstol Juan afirmaría esto indicando en su primera epístola, hablando de los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En otra versión nos aclara más. Pero el que siempre hace lo malo es amigo del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el día en que Dios creó el mundo. Por esta razón,
vino el Hijo de Dios al mundo para destruir todo lo que hace el diablo. Ahora es evidente notar que si el diablo no solo pecó desde el inicio y creación de este mundo, sino anterior a la creación, es decir, que Satanás y el pecado tienen un comienzo antes del origen y creación del mundo y la humanidad. Pues así reflejamos que Lucifer se convirtió en Satanás y autor del pecado y la maldad. Tres, el peligro de su extensión. Así como el coronavirus tuvo una gran extensión y gran propagación, a tal punto de que la OMS lo declara pandemia, el pecado aún tiene más extensión y mucha más propagación, y es la peor de las pandemias. Como vimos en el punto anterior sobre el origen del pecado, dijimos también que tuvo un origen en el huerto del Edén, con la primera pareja, pero ese origen es más para su extensión y propagación. El pecado entró en la raza humana a través del engaño y la desobediencia, motivados por la incredulidad o la duda de Adán y Eva. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. En la versión NBI dice así: por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. No queremos decir que el pecado está dentro de nosotros, sino que lo que se extendió desde Adán es que heredamos la naturaleza pecaminosa. Es decir, que el ser humano tiene desde que está en el vientre de la madre esta naturaleza por pecar, desviarse y cometer maldad, y lo peor, el orgullo que lleva a la incredulidad. Un ejemplo sería así: como el bebé nace con esa naturaleza de comer y beber, esa naturaleza está en él. Así también la naturaleza de pecar está dentro del ser humano. La Biblia nos dice que el infante es engendrado en maldad. Salmo 51. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. En la versión NBI dice: yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Y por esta verdad, por más dura que parezca, es que Dios mismo miró a la tierra desde los primeros seres humanos hasta el día de hoy y no encontró uno que sea bueno o esté sin pecado. En Romanos 3:10 al 12, como está escrito: no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y por culpa del pecado introducido por un hombre que fue engañado por el enemigo, es que toda persona nace, crece y vive en pecado, y por tanto Dios destituye a todos de su gloria. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es claro observar que el alcance de este virus llamado pecado es terrible, que pasa de generación en generación y va matando a todos de una manera silenciosa y muy bien camuflada. Pero lo terrible de esto son las consecuencias del pecado y su fin, que estudiaremos en el siguiente punto. Las consecuencias de este virus. Así como la pandemia del coronavirus tiene por fin la muerte del que tiene esta enfermedad si no es tratada, la muerte es el fin de toda enfermedad terrible y letal
y como hemos estado estudiando acerca de este mal, aún peor, el pecado, tiene por finalidad la muerte. Cuando Dios prohíbe algo al hombre es para su bien. Por ejemplo, en el jardín del Edén, Dios prohibió comer de la fruta del conocimiento del bien y del mal a la primer pareja. Pero ellos desobedecieron e hicieron lo que Dios les mandó que no hiciesen y comieron esa fruta, que los mató y los siguió matando hasta el día que murieron. Veamos una ilustración. Si el padre le dice a su hijo: «Hijo, no comerás ese alimento porque es prohibido y te hará mucho daño», el niño, no escuchando la advertencia del padre, come de ese alimento prohibido y come mucho del mismo. La consecuencia natural de su desobediencia es que el niño se enfermará y a causa de eso irá muriendo, porque el alimento prohibido le estará dañando por dentro. Así también el ser humano, que nace en pecado y crece en el mismo y sigue viviendo, está enfermo y ese mal lo está matando por dentro. El pecado es algo que está dentro del hombre, más específicamente en nuestra carne. Cuando decimos carne, no nos referimos a la piel ni a los huesos, sino a los pensamientos, a los actos y a lo perverso de nuestra manera de vivir sin Dios y alejados de su Hijo Jesucristo. Y es lo que Cristo quiere cambiar. La Biblia nos dice que el pecado tiene una penalidad y esa es la muerte. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, muerte en la Biblia no significa aniquilación o destrucción completa, sino que muerte en la Biblia es separación de Dios, por el simple hecho de ya el hombre haber nacido en pecado, como vimos en el anterior punto, el hombre nace muerto. Muerte espiritual. Si una persona no ha aceptado y confesado su pecado y no tiene a Cristo como su Señor y Salvador, nació muerto y está viviendo una vida muerta en delitos y pecados, alejados de Dios. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La frase delito es muy importante. Sabemos muy bien que el concepto de esta palabra es hacer algo indebido, algo que no está bien y que viola alguna ley y que va contra la autoridad o las reglas de un pueblo o un país. Cuando una persona comete un delito, infringe la ley y se está rebelando contra la máxima autoridad. De la misma manera, el hombre, al cometer este delito, infringe la ley no de un país, sino la ley de Dios y se rebela contra la máxima autoridad que es Dios. Por lo tanto, es merecedor de castigo y que todo el peso de la justicia caiga sobre él. ¿Pero qué es un delito en la Biblia? Alguien puede decir que matar, robar o lastimar a alguien son los peores delitos y puede decir que está ajeno a eso. Pero el delito en la Biblia es hacer el mal, una vida maliciosa ante los ojos de Dios. He aquí una lista que comprueba que el hombre sin el Evangelio está muerto en delitos. Gálatas 5:19-21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
Analizando esta lista, nadie puede estar libre. Y esta misma lista de delito del texto acaba diciendo: los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y esa frase cierra por completo cualquier excusa o intento de escapar. Solo queda reconocer que sí, todos estamos muertos en delitos y pecados. Volviendo a Efesios 2, 1 al 2. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Vemos que este mundo sigue una corriente guiada por un espíritu que está operando en los que la Biblia dice hijos de desobediencia. Recuerda el ejemplo del niño bueno, pues el hombre, por el pecado y al desobedecer la orden de Dios, ya no es llamado hijo, porque murió y está destituido de la gloria de Dios, es decir, de la comunión con Dios. Ahora es llamado hijo de desobediencia. Es impresionante notar que al ser guiado por Satanás y vivir en la corriente de este mundo, y vivir en delitos, y por tal en pecados, es hijo y amigo del diablo. Juan 3:8. Pero el que siempre hace lo malo es amigo del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el día en que Dios creó el mundo. Por esta razón vino el Hijo de Dios al mundo, para destruir todo lo que hace el diablo. Pero este Padre no es como nuestro Padre Dios, quien nos ama y quiere cosas buenas, sino que el diablo tiene esclavizado al pecador. Jesús, hablando con algunos judíos ortodoxos sobre la verdad y la libertad, les dice lo siguiente. Juan 8:33 y 34. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Note la frase del pecado. Si lo nota, ahí lo personifica y luego empieza a hablar en el contexto del diablo. Qué interesante, espero haya comprendido la conexión. B. Muerte eterna. Para notar que el pecado es la peor pandemia, no solo ingresa al hombre naciendo en pecado y viviendo una vida muerta en delitos y provocando la muerte espiritual y luego la física, sino que su alcance o su clímax más alto, hablando de su penalidad, es la muerte eterna. Mire, cuando un hombre que nació en pecado, vivió en pecado y murió siendo pecador, pasa a la condenación final, que es la muerte eterna. Como dijimos, la muerte es separación de Dios. El hombre que muere sin Cristo pasa a una muerte eterna, alejado por siempre de la presencia de Dios, sin esperanza y sin remedio, porque todo acabó para él. La Biblia nos habla de esta muerte como muerte segunda, es decir, después de la muerte física. Apocalipsis 20:14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Esto es lo terrible y lo peor
que el pecado causa, pero también es necesario comprender que el lago de fuego o la muerte eterna es un juicio o castigo de Dios para todo aquel que no crea en su Hijo y no lo acepte como su Señor y Salvador. Juan 3:18 dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si parte de esta tierra en esa condición, la Biblia es clara, que usted sufrirá una perdición eterna y será excluido, rechazado de la presencia de Dios. Pero si usted recibe a Cristo y decide entregar su vida en servicio a Él y se hace hijo de Dios, heredará la promesa hecha a todos sus hijos. La Biblia muestra dos cuadros muy distintos de la finalización de estas dos personas. Segunda de Tesalonicenses 1, 7 al 9. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Medite y piense en estos textos bíblicos. Punto 5. La cura y su exterminio. Siguiendo con el contraste entre el pecado y el coronavirus, en este tiempo muchos países ya han creado una cura para este mal y mucha población lo ha adquirido, poniéndose la vacuna, ya sea de uno o de otro país, las cuales la elaboraron. Pero en este estudio, lo que más profundizamos es lo terrible del pecado, sus consecuencias, y la pregunta surge: ¿hay cura para este mal llamado pecado? Déjeme decirle que sí hay, y su nombre es Jesucristo, el Salvador. En el momento de la desobediencia de Adán y Eva, Dios no nos dejó solo, ni tampoco quiso que todos nos perdiéramos. Dio una salida y empezó la obra redentora enviando a su Hijo hace más de 2000 años atrás, para que fuésemos salvos. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es una verdad que el enemigo de nuestras almas, Satanás, no quiere que sepas. Es más, incluso al escuchar esta enseñanza, puede que ahora mismo te esté dando desánimo, o que no comprendas la importancia y la necesidad que tienes del Evangelio de Cristo. Y es porque no quiere que pases de las tinieblas a la luz, ni que pases de muerte a vida. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, le dice que este mensaje está siendo cubierto por Satanás. Pero a las personas que no quieren ver ni reconocer sus pecados. Segunda de Corintios 4, 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo
cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Es importante que comprendamos que este virus mortal está matando a muchos y seguirá matando si nosotros no proclamamos el Evangelio y anunciamos que el hombre está perdido, y si sigue con un corazón no arrepentido y no buscando la cura para su maldad. Asimismo, se está matando. ¿Cómo puede ser eso? Proverbios 8:36. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Qué texto más impresionante. Medite acerca de su vida y de su posición y condición ante Dios. Tome en cuenta lo que el pecado significa para Dios. Muchos, al ver que llegaron las vacunas, se alegraron y dieron gracias al gobierno porque ya tenían la cura para combatir a este virus. Y felicitaron y exaltaron al creador de esta vacuna. Pero no agradecen, ni exaltan, ni alaban a Dios por mandarnos la cura. Ni agradecen por la vacuna que no solo es para combatir ni luchar, sino para quitar el pecado. Esa cura es la persona del Señor Jesucristo. Romanos 5, 8 y 9. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Esta cura que es Cristo no lucha contra el pecado, no combate contra el pecado, no la expulsa para que luego vuelva. Cristo mata el pecado y nos hace nuevas criaturas, dándonos así la vida eterna. La gente, en vez de estar haciendo fila en los hospitales o peleándose por una vacuna, debería estar en las iglesias recibiendo esta cura a través de la palabra de Dios. Deberían preocuparse más no por morir en este mundo, sino por morir sin Dios. Al igual que buscan la vacuna para seguir viviendo por uno mismo, deberíamos buscar a Cristo para vivir para Él y morir para Él. Piensa, medita, no hay peor pandemia que el pecado. Y la cura no te cuesta $, ni mucho dinero. Solo por gracia serás salvo, porque Cristo pagó todo en la cruz del Calvario, pagando así la deuda de tu pecado, de nuestro pecado. El justo muriendo por los injustos. Y si Él murió por ti, ahora te toca vivir para Él. La gloria y el honor sean a mi Dios y Salvador Jesucristo. Amados oyentes, espero que esto que he leído haya calado en sus corazones. Este documento, esta enseñanza, la escribió un hermano en la fe, Fernando Tumiri, de Bolivia. Y sé que está llena de amor. Esta enseñanza, el cual yo le dije, ¿la puedo leer? Porque la quiero compartir. Espero que te haya abierto tus ojos para ver a Cristo, a ese Cristo de gloria. A ese Cristo que ya venció y que espera que tú creas en Él, que te arrepientas de tus pecados y de vivir una vida alejada de Él. Que lo recibas en tu corazón. Va a transformar tu vida. Cristo no es una religión. Cristo es la vida misma. Cristo es Dios. Es el dueño de todo el mundo.
Es el que creó todo, es el que te creó en el vientre de tu madre. Él sabe, te conoce. Y Él es el que está rogando, es Dios mismo el que está rogando a través de nosotros. Crean en mí, dice Él. Crean en mí, que yo les voy a dar vida eterna. ¿Se imaginan esa vida? Una vida eterna. Una vida eterna quiere decir no una vida que el ser humano se imagina como estar en el cielo, estar en una nube, flotando. No. Es una vida sin tiempo. Es una vida el cual, una felicidad, un gozo, una dicha que no se termina más. Esa es la promesa que nos hizo el Señor a través de su palabra. Dios quiere transformarte desde adentro hacia afuera. Él quiere que lo veas con los ojos de la fe. Hay muchas personas que tienen que ver el objeto para adorarlo. Tienen que poner una imagen para pedirle esa imagen. Y Dios dice, no, ¿con qué me vas a comparar? No me puedes comparar con una imagen. Una imagen es tallada por un hombre, es hecha por un hombre. Esa imagen no, dice su palabra que tiene ojos y no ve, tiene boca y no habla. Tiene manos y no palpa. Es más, hay que cargarlo. Y Cristo te dice, venid a mí, los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. También nos dice, en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen que yo vencí al mundo. Eso quiere decir Él venció ya al enemigo de nuestras almas. Vénganse a la familia de la fe. Únanse a ella. Dios quiere adoptarlos como sus hijos. Y el que rechaza ser su hijo, lamentablemente, aunque no quiera, está en la otra familia. Es triste decirlo, pero es así. Muchas personas, cuando fallece alguien, dice, bueno, ahora está descansando en paz. Pero la verdad que si se van sin Cristo, esa persona no está descansando en paz. Ustedes que están escuchando este mensaje, están a tiempo, están vivos. No esperen. Ni siquiera se pongan a pensar, ¿será verdad? ¿Será mentira? Miren, si es mentira, es la mejor mentira. Porque uno vive en esperanza con esa mentira, entonces. Pero miren si se dan cuenta ahí cuando hayan muerto y estén despiertos ahí en la eternidad, en esas llamas, en esa condenación eterna, ya no pueden volver. Ya no pueden decir, bueno, mejor voy a creer. La verdad que ahí todos creen. Ahí se dan cuenta que era verdad. Pero ya es tarde, ya no pueden hacer nada porque su alma ya está perdida. Miren lo que dice en Lucas 16:19. Había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días. A la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas, y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de esa mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Resulta que murió el mendigo, y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico, y lo sepultaron. En el infierno, en medio de su tormento, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Así que alzó la voz y lo llamó: «Padre Abraham,
ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal, pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir terriblemente. Además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá. Él respondió: Entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, para que advierta a mis 5 hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham le contestó: Ya tienen a Moisés y a los profetas, se refería a la Biblia, que les hagan caso a ellos. No les harán caso, padre Abraham, replicó el rico. En cambio, si se les presenta uno de entre los muertos, entonces sí se arrepentirán. Abraham le dijo: Si no les hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguien se levante de entre los muertos. Esta es la ilustración, y es verdad. Pido a Dios que el que esté escuchando este mensaje se esté reconciliando en este momento con su Creador y que pase a ser hijo de Dios. Como dice en Juan 1:12, mas a cuantos los recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios.